Namaskar para todos los presentes. Bienvenidos nuevamente a las charlas que damos desde Buenos Aires. Mi nombre es Pablo Casvalder, para los que no me conocen. Trabajo como facilitador y como comunicador espiritual y también desarrollo organizo y conduzco lo que son viajes para la transformación espiritual. En este momento en stand-by, así que muy dedicado a la comunicación. El día de hoy tenemos un día muy especial, muy especial. Tenemos un invitado que la verdad que realmente es un honor, es un honor. El doctor Mario Sabán, con distintos doctorados en filosofía, antropología, psicología, historia, matemática aplicada. Lo convocamos por lo que es la investigación y lo que son sus enseñanzas de la Kabbalah. Y principalmente en lo personal, en lo que es su aplicación diaria de los principios de la Kabbalah para mejorar nuestras vidas. Cuando tuve la confirmación de Mario para poder compartir nuestras charlas, que para mí fue un gran honor, pensaba que a lo largo de los días, situaciones cotidianas me llevaban mucho a ir recordando distintas frases, mensajes, palabras, textos que he leído de Mario, y me causaba gracia porque decía, bueno, al final Mario parece que está como un amigo imaginario, ¿no? Está como muy presente en distintos espacios, y decía hoy, esta mañana, bueno, qué lindo poder dejar al amigo imaginario y tenerlo en vivo y en directo. Así que, Mario, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. La verdad que un placer, un honor que me hayas convocado y también muy feliz de ver las caras de todos, porque en el Zoom uno va viendo las caras de todos, ¿no? En otras aplicaciones no, así que lo veo ahí al mundo Wexenblatt, el gran amigo que está ahí. Bueno, hay tantos amigos aquí, bueno, hay algunos amigos que están, veo que ocultos, ¿no? Laura Ruelas, hay mucha gente oculta. Así que muy feliz de verle las caras, porque si no, uno parece como que siempre habla como al aire, ¿no? Es como ese viejo chiste judío, no le voy a sacar a Moldavsky el trabajo, pero el viejo chiste judío de ¿qué sintió usted cuando rezaba tanto al muro de los lamentos? Y dice, bueno, solamente rezaba a la pared. Esto un poco en la informática sucede que uno le es muy difícil saber quién está del otro lado, con lo cual estoy muy contento de todas las caras que van apareciendo. Porque de ese modo tengo como un trato más personal, le estoy hablando a alguien directamente. Así que la verdad, un placer, nuevamente un honor, y bueno, y tenemos una hora y media, lo que quieras. Me puedo quedar toda la noche si quieres aquí, Por favor, porque bueno. cuando dejas a un argentino hablar es muy peligroso, tú lo sabes. No, y peligroso que me lo hayas dicho a mí también, ¿eh? Así que, así que bueno, Mario. Mario, bueno, cuando estábamos tratando de identificar el título de la charla del día de hoy, bueno, desde ya que te voy a pedir que me acompañes a veces a canalizarlo, digamos, a la intención que tuvimos, ¿no? Porque yo también soy, y sobre todo ante la excitación, uno va a distintos lugares, y bueno, hablamos mucho de lo que es, el título es el éxtasis de lo cotidiano. Esto a mí me surgió principalmente por, seguramente muchos de los que estamos, y creo que la gran mayoría de los que estamos conectados en este momento, nos ha pasado mucho de encontrar, ir sumando distintas herramientas en nuestra vida espiritual, poder haber encontrado espacios de mucha plenitud, de mucha paz, de mucha relajación, y cuando dejamos ese espacio, directamente nos venimos un poquito para abajo. Y a mí me pasó concretamente ya esta mañana. Esta mañana yo arranqué con mi práctica de yoga del día, estaba muy conectado, muy contento. Un segundo que me están diciendo que te escucho un poquito flojo. ¿Vos me escuchás bien, Mario? Yo te escucho bien, sí. Perfecto. Yo te escucho bien. Ok. Entonces esta mañana estaba con mi práctica, terminé, pero con un estado muy grato, pero automáticamente cuando terminé mi clase de yoga tenía la responsabilidad de la lavadora. Había que
había que lavar y había que tender la cama. Y eso cotidiano, la verdad que me hizo, yo decía, ¿cómo puede ser que algo tan sublime como lo que estoy experimentando, la verdad, pierda, pierda, pierda tanta fuerza respecto a lo que puede llegar a ser solamente tender la cama o lavar la ropa? Disculpa que sea tan tonto el comentario, pero bueno, a eso creo que es lo que me gustaría que vayamos siempre tratando de tocar ese tema, porque es muy importante creo que para todos, de qué manera, de forma cotidiana, y sé que vos también, vos eso yo lo leí en tus resúmenes, vos hablas mucho, ¿no? De llevar a la práctica, ¿no? Justamente estuve recién hablando con mi pareja y hablaba, claro, pero esto es un gran descubrimiento, porque para nosotros siempre la Kabbalah fue algo tan secreta, y no, y acá no solamente que más allá del secreto, vos nos estás orientando y aportando cosas para el día a día, minuto a minuto. Así que bueno, te dejo esa inquietud, Mario. Bueno, mira, yo analizaría, primero recuerdo una anécdota y después voy a realizar el análisis teórico de lo que tú estás presentando, ¿no? Porque me parece que la anécdota práctica muchas veces dice mucho más que todo el análisis que uno haga luego. Y la anécdota es que existía uno de los grandes sabios, no de la Kabbalah, de la Torá, porque de la Kabbalah no sé si él estaba especializado, se llamaba Jafetz Haim, así lo llama la tradición. En hebreo Jafetz Haim quiere decir la lengua absuelta. Era un sabio que se dedicó, escribió más o menos unos 30 libros contra el rumor y la difamación. Es decir, lo único que le preocupaba era que la gente hable mal de otro. Por lo tanto, imagínate 30 libros escritos en hebreo, de los cuales ninguno está publicado en español. Habría que publicar esto para que la gente se pueda enterar lo que es la desgracia de hablar mal de las personas. Jafetz Haim muchas veces tenía un alto nivel de sabiduría, quería ser contratado como rabino de alguna de las grandes comunidades de Polonia. Y él siempre dijo que estaba feliz en su verdulería. Es decir, era verdulero. Uno de los sabios más importantes del pueblo de Israel en el siglo XIX, jamás quiso ser un gran rabino de ninguna comunidad, sino que fue verdulero. Claro, la gran pregunta es, José el carpintero, Pablo el constructor de tiendas, Jafetz Haim el verdulero. Quiere decir que aquí lo que está sucediendo es que ellos encontraron en lo cotidiano el éxtasis, no tuvieron que escapar de la realidad. Y lo que tiene, digamos, la Kabbalah como planteo en el diagrama del árbol de la vida para el análisis, es que tenemos como dos fuerzas que son, que si no son complementarias, en realidad son complementarias, pero los seres humanos las tratamos de modo paradójicamente contradictorias. Y creo que esta es una de las claves de uno de los principales problemas que tenemos desde el punto de vista del alma, analizándolo desde la Kabbalah. Y es la falta de copulación, diría el Zohar, entre Binah y Jochma. Si nosotros entendemos qué es Binah y qué es Jochma, podríamos entender grandes problemas que nos aparecen en esta supuesta confrontación, que no debería ser confrontación. Binah, Jochma y Keter, en la Kabbalah la denominamos en hebreo Sehel, que quiere decir la inteligencia de la iluminación. Y es curioso que en la Kabbalah la inteligencia de la iluminación tenga que ver con la Binah, con el entendimiento racional. Porque la inteligencia de la iluminación en otras culturas tiene que ver con la iluminación en sí, que sería el carácter intuitivo de Jochma. Pero fíjate que el pensamiento de la iluminación tiene que ver con el Sehel, tiene que ver también con lo conceptual, con lo racional y con la organización mental. Para poder alcanzar una verdadera iluminación necesitamos de lo racional, diría la Cábala, necesitamos de la Binah. Y aquellos que no tienen la Binah pueden tener un gran problema, porque lo que están utilizando a la espiritualidad es tomar la espiritualidad y enfocarla o fragmentarla solamente en Jochma. Es decir, habitualmente alguien que está en el mundo espiritual, cuando va a trabajar, como tú decías, a lavar los platos, siente que se desconectó del mundo espiritual. Es decir, porque hay un dualismo peligroso donde nosotros dividimos el mundo inferior y el mundo superior. El dualismo es que aquellos que luchan tanto por la unidad del todo, aquellos que luchan por su iluminación, abandonan tanto la realidad de la materia, como tú decías, luego desde el yoga caes a lavar los platos, no puedes caer a lavar los platos. Es decir, entonces algo has hecho mal en la meditación del yoga, porque en realidad dentro de la meditación te tenía que poner en plan de éxtasis para lavar los platos en éxtasis. Porque si tú no lavas los platos en éxtasis en lo cotidiano, lo que ha sucedido con la meditación es en realidad una fuga del estado de la materia. Y por lo tanto, se puede estar utilizando la espiritualidad
como un poder para radicalizar la dualidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquellos que van a la iluminación desesperados, porque al buscar desesperadamente la iluminación, lo que están haciendo es fugarse de la materia y crear una dualidad que justamente es la que ellos quieren de alguna manera escapar. Entonces, escapan pero caen en su propia trampa de dualidad, porque están escapando hacia el mundo espiritual. El mundo espiritual está también incluido, la materia está incluida en el mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el reino de los cielos está en la tierra. Y por ese motivo, el paraíso y el infierno también están en la tierra. Es decir, la tierra, la encarnación, nuestra encarnación en la realidad material, tiene un objetivo. Si nosotros hubiéramos sido creados como ángeles, es decir, en un estrato energético sin la necesidad de la materia, indudablemente quiere decir que podríamos hacer la rectificación en el universo de Yetzirah, en el universo de Briah, en los universos superiores, no en Asia, no en la materia. La gran pregunta es por qué hemos sido encarnados en la materia. ¿Cuál es la función de la materia? ¿Cuál es la función de mi cuerpo? ¿Cuál es la función de mi sexualidad? ¿Cuál es la función de mi cuerpo en todos los sentidos? ¿Cuál es la función de lo económico? ¿Cuál es la función de toda la materia? Porque la materia tiene una función, si no, no hubiéramos sido encarnados en el cuerpo. No tiene ningún sentido haber sido encarnados en el cuerpo si la materia no tiene una función espiritual. Y por lo tanto, la materia tiene una función espiritual. Entonces, aquella persona que no pueda ver de que la materia tiene una función espiritual, aquella persona que cuando lava los platos, como tú decías, no ve a Dios, tampoco lo está viendo la meditación del yoga. Es decir, en realidad tenemos que entender, como el Gaón de Vilna, el que vio a Dios en un solo lugar no lo ve en ningún lugar. Mira, te voy a contar una anécdota. En el año 2006 fui invitado, hubo una gran reunión de, personas que estamos en el mundo espiritual de Europa, en Jerusalén, más o menos 700 personas, y lo bueno es que, como participábamos todas de todas las religiones, de alguna manera, de todos los grupos espirituales, íbamos a todos los sitios espirituales, Santo Sepulcro, Muro de las Lamentaciones. Y me pasó una cosa muy curiosa, que fue la primera vez y una de las pocas veces que ingresé, porque después por razones de seguridad no se puede entrar, ingresé a la mezquita de Al-Aqsa, cosa que es un poco difícil con la política, ¿no?, que hay en Medio Oriente. Por supuesto entré con mi equipa, porque en realidad era todo el mundo espiritual, así que con mi equipa terminé rezando en la mezquita de Al-Aqsa. Pero lo que me sucedió fue algo muy importante, que cuando yo vi la roca donde dice la tradición que Muhammad subió al cielo y me posterné ante ella, yo empecé a llorar de la emoción. Es decir, yo sentía a Dios en ese lugar. Alguien podría decir, bueno, es porque ahí estaba el templo de Jerusalén. Es verdad, también estaba el templo de Jerusalén, pero no necesariamente por esto. Entonces yo creo que si a Dios no lo vemos cuando lavamos los platos, en realidad no lo vamos a encontrar en la sinagoga y en la iglesia. Porque en realidad la cuestión espiritual invade toda la realidad, o debería invadir toda la realidad. Y si no invade toda la realidad, algo estamos haciendo mal. Y cuando algo estamos haciendo mal, en el sentido de la dualidad que estamos planteando desde la Kabbalah, es cuando aparece la Bina, cuando aparece el sistema de organización racional que dualiza. Entonces, claro, sucede una cosa muy curiosa. Mucha gente cree estar en la iluminación, pero está atrapada en la dualidad de la propia Binah, que lo está dualizando, diciéndole vaya al mundo espiritual porque se va a olvidar del problema que tiene con su hermano. Entonces, claro, la gente se escapa de sus problemas emocionales porque va hacia el mundo espiritual. Entonces estamos ante un problema porque estamos utilizando la espiritualidad como fuga de la realidad, como fuga de la materia. La espiritualidad tiene que ser un compromiso dentro, digamos, del mundo material, porque para eso fuimos encarnados. Así que a la cuestión, a la pregunta de por qué fuimos encarnados, la respuesta es, hemos sido encarnados para cumplir una función en la materia. El que no pueda encontrar esa función en la materia, entonces no está bajando la iluminación hacia los niveles inferiores. Así que, ¿qué problemática tenemos? Los que escapan a la luz de manera desesperada, fugándose de la materia, y los que bajan desesperadamente a la materia, anulando la luz. Es decir, aquellos que, por otra parte, se vuelven materialistas, van hacia Malhut, van hacia la materia, y también abandonan toda posibilidad de subir a los universos superiores. Y bueno, en este tema tratamos de trabajar desde la Kabbalah, en el sentido de que el alma pueda reconocer toda la polifacética cantidad de dimensiones que tiene, que para la Cábala son 10, pero a su vez son 10 subdimensiones de 10, se vuelve un poquito más compleja la Cábala,
son 100 subdimensiones, pero en realidad más allá de las subdimensiones que pueda aparecer, lo importante es que la persona pueda establecer una distribución energética que le permite elevarse. No en una dimensión determinada, sino en todas las dimensiones en conjunto. Quien no pueda subir en conjunto no tiene conciencia, porque la base de la conciencia es justamente que todo el alma pueda subir en conjunto. Entonces, puede existir, y de hecho existen, personas iluminadas donde por algún motivo les falla la conciencia, se vuelven egoicas, porque no tienen una conciencia integral a pesar de estar iluminadas. Por ejemplo, hay personas que tienen capacidad mediúnica, pero la capacidad mediúnica la pueden estar utilizando para el ego. No, la capacidad mediúnica la tenemos todos en potencia. En consecuencia, sucede muchas veces que la capacidad mediúnica real de muchas personas que están en la dimensión de Jochma es utilizada para el ego. Como puedes ver aquí, si no hay un equilibrio de todas las dimensiones, desde las inferiores a las superiores, no podemos subir en el nivel de conciencia. Y cuando estamos hablando de las inferiores, en Cábala hay que tener mucho cuidado, porque inferiores no quiere decir sin importancia o de menor importancia. En la Cábala, cuando hablamos de dimensiones inferiores, estamos hablando de dimensiones más densas, cercanas a la materia, pero no inferiores en su importancia. Entonces, cuando la gente focaliza el mundo espiritual para subir solamente a la iluminación, suceden cosas muy extrañas. Gente que sube a la iluminación y pierde la conciencia. Yo creo, Mario, que es como que habría que, como que empezar a cambiar muchas, desde la espiritualidad, yo creo que tenemos que cambiar un montón de conceptos, ¿no? Uno es la palabra elevarse, ¿no? Elevarse, ¿no? O sea, ya directamente al elevarse, yo creo que también hay una cuestión muy, muy religiosa, ¿no? Muy judeocristiana, ¿no? De siempre lo que es la elevación, ¿no? Es como que siempre ya directamente al ser elevado, ya directamente estamos subestimando, correcto, lo que son las energías densas. Una charla que yo tuve con una especialista, una doctora en cultura maya, que hablaba del inframundo. El inframundo tiene, digamos, se ha ido reconvirtiendo, porque tiene todo un desarrollo a través de distintos estudios. Ha habido una versión demasiado cristiana, ¿verdad?, sobre el mundo maya, y ella justamente destaca, no, el inframundo es justamente la materia, y si tú te das cuenta, mucho de lo que son las culturas andinas, ok, chamánicas, etcétera, a través de la Pachamama, etcétera, existe una reivindicación y un trabajo muy hacia abajo, justamente hacia el mundo denso, ¿no? En cambio, lo que nosotros acá nos estamos yendo, ok, acá nosotros pasamos por arriba todo lo que es el mundo occidental, Grecia, todo eso, y nos vamos directamente a India, y la verdad que, bueno, nos hemos quedado mucho con ese trabajo muy de ascendente, ¿no? Fíjate, cuando hablamos de la Kundalini es esta energía, ¿no? Que va subiendo, justamente, hablamos siempre de ascenso, ¿no? Nunca nosotros vamos a estar iluminándonos en el primer chakra, siempre estamos cuando alcanzamos el último, ¿no? Claro, pero fíjate que en la Kabbalah existe una situación de fractales dentro del árbol de la vida, donde si tú focalizas qué sucede dentro de Malhut, es decir, imagínate que vamos ahora a trabajar con el árbol de la vida y vamos a la dimensión, entre comillas, inferior, que es Malhut, la más densa. Si tú vas dentro de Malhut, por fractal tienes todo el árbol de la vida dentro. Sí. Quiere decir que existe Keter de Malhut. Keter de Malhut implica que en eso cotidiano puedes ver la iluminación dentro de eso cotidiano, porque Keter está en todas las dimensiones, dado que todas las dimensiones tienen el fractal de todo el árbol. Entonces, si nosotros solamente vemos el gráfico del árbol de la vida por fractales y vemos que cada una de las dimensiones tiene Keter, nosotros podemos llegar a ese éxtasis por una relación social en Yesod, por el lenguaje dentro de Od, por el baile dentro de Netzach, por la materia dentro de Malhut. Es decir, tenemos a Keter oculta en todas las dimensiones que no son Keter, por fractal. Entonces, la cuestión es que hay lo que se llama un proceso de interinclusión. Es decir, todas están en todas, ¿no? Es lo mismo que la célula, que contiene toda la información del ser humano. Bueno, así como la célula contiene toda la información del ser humano, para la Cábala, y estamos hablando de épocas hace más de 2000 años, ya se dieron cuenta de que todos tienen el árbol de la vida, en todo existe el árbol de la vida. Entonces, si en todo existe el árbol de la vida, hay una potencialidad fractal de todas las variables posibles dentro del árbol de la vida, inclusive en cada una de las dimensiones. Yo puedo tener éxtasis desde bien abajo de lo cotidiano, ¿ok? Y encontrar ahí a Keter.
y comunicarme con Keter. Hay un secreto dentro de la Kabbalah que si nosotros lo analizamos desde el método de los fractales, la gente lo puede comprender. La gente cuando mira el árbol de la vida cree que hay que subir por el árbol de la vida y bajar por el árbol de la vida. Por fractales no se sube ni se baja, se puede ir directamente. Si yo voy a Keter de Malhut, yo ya subí a Keter. Yo ya estoy tocando Keter por fractales. No necesito todas las 22 letras hebreas para poder subir, que son densas, porque son consonantes. Solamente con los sonidos de las vocales hebreas puedo vibrar desde la frecuencia más baja a la frecuencia más alta. Se puede pasar de fa a sol y de sol a mi. No necesito de alguna manera las letras de la canción, porque con los sonidos puedo pasar. Las energías de las vocales del hebreo cambian de frecuencia, cambias de frecuencia por fractal y podés subir a Keter. Entonces, la posibilidad del éxtasis puede ser absolutamente en lo cotidiano. Lo que pasa es que volvemos al problema de que nos han metido una fragmentación cultural dentro de nuestra mente, que no sabemos bien a dónde atribuírsela, porque en realidad tú hablas de judeocristiano, pero Grecia era muy dualista en sus concepciones. Por ejemplo, en Grecia el amor terminó siendo ágape y eros, ¿no? Es decir, el amor carnal, el amor corporal era lo erótico, eros, y el amor a la familia era el ágape. Lo que pasa que el ágape se transformó en una comida fraternal, y entonces uno dice de ágape, pero el ágape era el amor fraternal. Una cultura que te dice que el ágape y el eros son diferentes, es una cultura dual. Así que yo te diría que más que dualismo dentro del judeocristianismo, en realidad hay mucha influencia dualista griega, ni hablemos del maniqueísmo que vino luego de Irán, que llevó a una mayor dualidad en la cultura. Entonces, claro, nosotros no sabemos de dónde nos viene la dualidad en Occidente, pero sí lo que sabemos es que somos muy dualistas, inclusive cuando queremos escapar de la dualidad. Entonces, llevamos a otro dualismo. O sea, nosotros mismos somos, desde la espiritualidad hemos desarrollado y creado un nuevo dualismo espiritual. Y es que cuando tú ves un gurú que tiene un ego imposible de creer, uno se agarra la cabeza. ¿Cómo puede ser que este gurú tiene este ego? No puede ser. Pero sí puede ser. ¿Por qué? Porque lo dualiza. Porque es dual. Porque tiene una dualidad. ¿No? Es decir, es un poco lo que viene en cierto modo con Pablo. Pablo en Romanos 7 es muy dual por esa cultura griega que le viene. En Romanos 7 dice la ley de la mente y la ley de la carne, y se vuelve loco el pobre Pablo. Anda por ahí agarrándose la cabeza entre la ley de la carne que lo tira y la ley. Y esto no le pasaba a Jesús, le pasaba a Pablo, pobre. Entonces, bueno, lo resolvía con la fe en Cristo, pero en realidad el pobre hombre estaba dualizado. La dualidad griega la tenemos incorporada. Desde el momento en que el amor es ágape y el amor es eros, tenemos dualizado el amor. Tenemos una dualización del amor, pero si sería solo el amor, vaya y pase, tenemos dualizado todo. Tenemos dualizado el dinero. Mucha gente católica entiende que el dinero es como impuro. Yo no veo ninguna impureza al dinero. Si yo al dinero ayudo a un pobre, no tiene nada de impuro el dinero. El problema es la utilización del dinero, no el dinero en sí mismo. El problema es la utilización del sexo, no el sexo en sí mismo. Es decir, el problema que hemos realizado, que hemos conceptualizado como satánico o maligno, cuestiones que pertenecen a la naturaleza del alma. Este es el grave problema. ¿Quién lo ha satanizado? Bueno, por cuestiones de poder, seguramente en la historia alguien lo ha satanizado. Dijeron, bueno, el sexo es satánico. El sexo satánico es una cosa de locos. Quiere decir que nosotros somos productos todos de Satán, dado que nosotros nacemos de una actividad sexual de alguien, que somos todos hijos de Satán, si el sexo es satánico. Entonces, como ustedes pueden ver, todo lo que aparentemente ha sido condenado en algún momento de la cultura como satánico, a nosotros todavía lo tenemos incorporado, todavía lo cargamos, porque esto en 1 o 2 generaciones no se termina tan fácil. No se puede en 2000 años de un plumazo borrarlo. Estos son generaciones y generaciones donde había una fuerte dualidad. Es decir, la gente que viene del mundo católico tenía una cierta dualidad, la gente del mundo judío tiene otro tipo de dualidad, pero fíjate que volvemos, ¿no? Hablábamos de Krishnamurti antes de comenzar nuestro encuentro. También hay que tener cuidado con Krishnamurti, porque Krishnamurti, al que yo me encanta Krishnamurti, soy krishnamurtiano, pero moderado. ¿Por qué? Porque el tipo en un momento parece que a la mente la quiere pulverizar. Dice, no piense, le dice al periodista, usted no piense, observe. Pero a ver, señor, después de observar, piense. No me deje siempre en la observación. Entonces parece que Krishnamurti quiere hacer puré de patatas la Binah, la mente racional. Me encanta Krishnamurti en Jochma, pero cuando entramos en Binah la gente quiere una explicación.
Entonces, claro, yo voy a dar una clase de cábala. Digo, observen, los tengo una hora y media, observen. Pero este tipo no me da clase. Nosotros como occidentales queremos conceptos, queremos clasificación, queremos un orden mental, como seres humanos, no como occidentales. Porque tenemos la Binah, tenemos la organización racional dentro del alma. Por lo tanto, cuidado, Krishnamurti es muy bueno para analizar Jochma, pero cuando viene a la Binah, el tipo no entiende nada, dice, paralicemos la mente. En la India no podemos paralizar la mente. Esto es con mucha gente que me dice, yo nunca puedo meditar bajo los cánones de la India, porque me dicen que no piensan nada, que me quede en blanco. Y muchas mujeres que hacen clase de Kabbalah conmigo me dicen, no tengo la mente en blanco, pienso en mi hijo, ¿dónde está mi hijo? No, no logro tener la mente en blanco. Otros me dicen, pienso en la lista del supermercado. La gente no puede tener la mente en blanco mucho tiempo. No, no, y el blanco en Entonces, sí ya es un pensamiento, el blanco en sí, o sea, el blanco en sí es un pensamiento en sí también. es que la Binah dentro de nosotros trabaja. La gran pregunta es si trabaja bien o trabaja mal. Algo que intentes dentro de la naturaleza del alma, o reprimirlo, o anularlo, o disminuirlo, esto se va a revelar. Se va a revelar no con V, no con B corta, con B alta. Sí. Se va a revelar. Algo que tú quieras decir no existe, esto va a tener una consecuencia energética, porque sí existe en el orden de la naturaleza. Y si existe en el orden de la naturaleza del alma, el alma te lo va a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona para sobrevivir en esta vida? Dice, bueno, a mí me van bien en 7 dimensiones, hay 3 que me van mal. ¿Qué hago? Pongo a funcionar las 7 a lo loco, las 3 que me van mal las tengo ahí, mejor no las trato, o se las proyecto a mi terapeuta. Las 3 que me van mal son problemas del terapeuta que no me entiende. Y las 7, las 7 que me van bien, tengo esas 7. Y claro, de repente mi alma trabaja 7 dimensiones por 10, porque no quiero asumir esas 3. Esas 3 son mi lado oscuro, las tengo que tratar de asumir en algún momento, porque si no las asumo no estoy integrado. Entonces, la integración del alma proviene de asumir las 10 dimensiones. Si nosotros no asumimos las 10 dimensiones, por activa las asumiremos por pasiva, pero no podemos ir contra la naturaleza del alma. No se puede ir contra la naturaleza del alma, porque el que va contra la naturaleza del alma se enferma. Claro, claro. ¿Sabes qué? Hay dos cositas que quería, me gustaría que me aclarara. Cuando hablas de éxtasis, o creo que también estaría un sinónimo plenitud, ¿a qué se refiere? ¿Viste? Nosotros tenemos un poco de confusión, éxtasis, de plenitud, felicidad, entonces también hay un gran esfuerzo detrás de distintas escuelas espirituales. No, felicidad es una cosa, estado de contentamiento es otra. ¿Cómo podrías, o sea, pregunto, ¿no será que le estamos dando una escala de valor innecesaria, digo yo? A mí me gustaría, más que éxtasis, hablar del concepto en hebreo del mal llamado éxtasis, porque en realidad en hebreo la palabra se traduciría en otro término. Nosotros en hebreo le llamamos tanug, que viene de oneg, que unos lo denominan éxtasis, otros lo denominan placer, pero en realidad estaría cercano a la palabra deleite. Ah, Es decir, a esta sería la palabra que más se acerca, no éxtasis, sería deleite. Entonces, el deleite se acercaría mucho más al éxtasis, porque el éxtasis parece que tiene una connotación transitoria. Uno entró en éxtasis y después dejó de estar en éxtasis y entró del extraordinario al ordinario. Deleite tiene como una constante, se produce en una constante deleite. sí. Lo que pasa es que, claro, explicar el deleite cuando te ataca el mal es un poco más difícil. Y eso es lo que tratamos de explicar en la Cábala, porque la gente siempre también asocia el deleite a lo bueno y vuelve a dualizar. Es decir, vuelve a dualizar de que si te van las cosas bien o hay una situación positiva hay deleite, y si las cosas te van mal y hay obstáculos, ahí no hay deleite. Ahí entonces no estamos hablando de éxtasis en el nivel de Keter ni de deleite. Estamos hablando de la dualidad bien-mal otra vez de la Binah. Entonces, hay que tener mucho cuidado en comprender bien y mal en el orden inferior de la Binah con respecto al deleite o éxtasis, si lo quieres llamar de este modo, de Keter. Son dos situaciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que te pasa algo malo, malo para ti, para el sistema nunca es malo. Malo para ti, tenés un obstáculo negativo, aprendes, tienes deleite. Tienes algo positivo, aprendes, tienes deleite. Ahora, suceden cosas muy curiosas en nuestra dualidad mental. La gente dice, he aprendido porque me fue mal, y cuando te fue bien no aprendiste nada. Es que no se entiende nada. ¿Cómo puede ser que la gente
diga, he aprendido porque cuando me fue mal he aprendido, y cuando te fue bien no aprendí nada, soy un ignorante. Quiere decir Ah, que si te va bien toda la vida eres un ignorante permanente, porque solamente aprendes del mal. No, hay que aprender del bien y del mal. No, la gente te dice aprendí del mal. En el momento en que una persona te dice, te plantea, he aprendido mucho del mal, tú dices, y del bien tampoco has aprendido nada, porque Satán, decimos en la Cábala, también se agazapa en el bien. Porque cuando te va muy bien, dice Abulafia, se empieza a crear el mal. Si a ti te va muy bien, dicen, bueno, me va muy bien, bueno, me va muy bien, no leo, me va muy bien, no trabajo, me va muy bien, no estudio. claro. Claro, me va muy bien, me saca el deseo, me va muy bien. Quiere decir que cuidado con la trampa del muy bien. Por eso decimos en Cábala, Satán ataca por delante y por detrás. Lo que nosotros creemos que es bueno puede no llevarnos al deleite. Lo que nosotros creemos que es malo puede no llevarnos al deleite. Entonces, ¿qué nos lleva al deleite? La conciencia del aprendizaje, de lo bueno y de lo malo. Este es el punto, es el DAT. Es decir, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje constante. Lo que pasa es que el aprendizaje es duro porque siempre el aprendizaje, los dos aprendizajes que tenemos tienen que ver con los límites y con los no límites. Es decir, la gente sufre con los límites, pero la gente sufre cuando no tiene límites. Entonces, somos una cosa muy curiosa. Porque cuando nos ponen límites sufrimos, nos rebelamos, no queremos límites. Y cuando no tenemos límites decimos queremos límites, porque no podemos vivir sin límites. Entonces, todo el problema, básicamente, del alma es reconocer cuándo se expande y cuándo se contrae. La capacidad de expansión es Gesed y la capacidad de contracción es Geburah. Si aprendemos de la capacidad de expansión, es que cada vez que nos estamos expandiendo tenemos que tener conciencia de restricción. Ujú. Es decir, cada vez que nos estamos expandiendo tenemos que tener cuidado con la expansión, porque no hay una expansión ilimitada. Cada vez que nos estamos restringiendo, tenemos que tener cuidado con la restricción, porque no hay una restricción ilimitada. En algún momento va a haber la expansión. Es como la respiración. Tú no puedes seguir respirando aire porque vas a ahogarte de tanto aire y tú no puedes no tener ningún aire. Entonces, el fenómeno, la paradoja que plantea la Cábala es, mientras tú te vas expandiendo, tienes que restringir. Mientras tú te vas restringiendo, tienes que expandir. Mientras tú te vas expandiendo en lo masculino, te tienes que poner en movimiento la fuerza femenina. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que poner en fuerza femenina de restricción. Si tú te vas restringiendo como fuerza femenina, tienes que poner la fuerza masculina en expansión para poder equilibrar a la fuerza. Entonces, si se desarrolla toda fuerza masculina, que es la iluminación tipo de la India, la iluminación, nos vamos a la iluminación, todo masculino, y no tenemos restricción, no vemos que tenemos que pagar la luz, entonces estamos ante un problema, porque tenemos que también, y entonces la materia tiene una gran función, porque la materia nos produce, nos lleva a un estado de máxima restricción. La materia es la máxima restricción. Yo Es tengo un tiempo un ahí, gran aliado, un gran aliado. un súper aliado. Es un súper aliado, porque te baja de un ondazo de tu carácter de iluminación de fuga. Es decir, es buenísima. Quiere decir que cuando una persona dice, uy, el lunes tengo que empezar a trabajar, en la cábala decimos, uy, el lunes menos mal, empezamos a trabajar. La gente no nos entiende. ¿Cómo puede ser que este tipo esté contento que el lunes empiece a trabajar? Es una cosa de locos. No puede estar contento de empezar a trabajar. Sí, están contentos de empezar a trabajar porque en ese trabajo está encontrando luz. Bueno, ahí te quiero hacer, Sí, sí, perdona, dime. sí, ahí te quería hacer justo con el tema de la rutina, la cotidianidad, te quería hacer una pregunta basada un poquito también en otra charla que escuché, y quería también destacar algo de algo muy interesante que vos dijiste sobre que nosotros somos de destacar mucho, y eso también, que es una cuestión muy religiosa que tenemos, y te diría que hasta un poco autoflagelante dentro de la espiritualidad, que siempre hablamos de lo que aprendemos cuando sufrimos, ¿no? Entonces ahora es como que nos pasó al otro lado, pero gran cantidad de cosas que no sufrimos y que son muy, las consideramos muy, a nivel de valores muy buenas, nunca destacamos nada, ¿no? Y a lo mejor nos acostamos, el día, podemos considerar que el día fue totalmente neutro, no pasó absolutamente nada, hoy no aprendí nada, porque en realidad no vi todo lo que aprendí, de todo lo bueno, y esto lo relacioné un poco, cosas que se me vino mientras vos hablabas, Mario, el primer encuentro que yo tuve con la Kabbalah,
sé, habrá sido hace 20 años, me acuerdo, seguramente lo voy a contar mal, le pido disculpas, era el cuento de un hombre que tiene un accidente automovilístico muy grave, ¿ok? Parece que viene del auto, se dio 50.000 vueltas y fue a ver a Rabino para contarle algo extraordinario, que a pesar de todo lo que pasó, no le pasó nada, ¿no? Entonces quería destacar eso extraordinario y el Rabino le respondió, bueno, a mí me pasó, ¿cuándo fue eso? Ayer a las 3 de la tarde. Ah, qué maravilla, a mí también me pasó algo extraordinario. ¿Qué? Ah, no, a mí me pasó absolutamente nada. Y yo me acuerdo que ese fue mi primer encuentro con la cábala, que me pareció como muy interesante, ¿no? Ahora te gusta... Aquí lo que yo quiero destacar, que creo que hay que puntualizar para que la gente pueda entender desde dónde viene la trampa de la Biná, para poder redondear, Sí, es que nosotros aparentemente tenemos aprendizaje desde la carencia, no desde la abundancia. Parece ser que cuando carecemos de algo tenemos aprendizaje y cuando abunda algo no podemos aprender. Y esto es uno de los grandes problemas, que nuestro aprendizaje está basado en la dualidad carencia-abundancia. Cuando el aprendizaje tendría que ser, aunque abunde, tendríamos que seguir aprendiendo. No tiene que ver con Por ese motivo, hay un sufrimiento muy extraño en las clases altas, que esto algunos cabalistas lo vieron en Estados Unidos con los famosos de Hollywood. Los famosos de Hollywood, muchos se suicidaron y se siguen suicidando, algunos de ellos, porque en realidad tuvieron todo del mundo inferior, todo lo que aspiraban del mundo inferior. Es decir, es como la lámpara de Aladino. ¿Sabes que a ti te viene la lámpara de Aladino? Yo espero que nunca encontrarme con Aladino, porque si viene Aladino yo me suicido el otro día. ¿Se imaginan? Viene Aladino y me dicen, yo le doy a usted todo lo que usted desea. Dios mío, que no me den todo lo que yo deseo, porque entonces no me puedo levantar mañana. claro, Es decir, en realidad si viene Aladino sería mi desgracia. claro, claro. Si viene Aladino y me dice, ¿usted qué desea esto? ¿Usted qué desea esto? ¿Usted qué desea esto? Yo a los 10 deseos, 15 máximo, si es que llego, estoy frito. No me levanto mañana. Si total tengo Aladino ahí que ya me lo dio. Es decir, el problema que nosotros tenemos, en realidad, es creer que por obtener realmente vamos a lograr ser felices y lo que nos estamos dando cuenta es que el obtener no nos llevó a ninguna felicidad, que hemos obtenido prácticamente en Occidente. Entonces, estamos ante un hastío, un aburrimiento, porque no entendemos el funcionamiento del alma. Entonces tenemos que urgente entender cómo funciona el alma para poder sobrevivir, porque nuestra supervivencia ahora no va a ser de tipo material. En los próximos siglos nuestra supervivencia va a ser en el terreno absolutamente holístico, espiritual, en todos los campos de las dimensiones. Mario, una pregunta que yo te quería hacer, cuando hablamos de lo cotidiano, vos hablas mucho de como que una advertencia sobre lo que es la vida administrativa, que tener cuidado con la vida administrativa. Me gustaría que nos puedas aclarar un poquito cuándo tomar conciencia que dentro de mi cotidianeidad no hay vida administrativa. Mira, la primera vez que yo tomé conciencia de mi vida administrativa fue en mi primera clase del doctorado en filosofía, que me acuerdo, en la primera clase el profesor de metafísica nos dijo, ¿qué es el ser? Bueno, estuvimos durante una hora todos debatiendo qué es el ser, hasta que dijo, bueno, yo tengo la conclusión que es el ser. Dijo, es un expediente académico. Y nos quedamos todos como alucinando de lo que era el ser, ¿no? Es decir, es una estructura de tipo administrativo. Vida administrativa quiere decir vida al servicio de los detalles de la materia. Es decir, el problema, diría Luzzatto, el gran cabalista del siglo XVIII, de mucha gente, es preocuparse de los detalles. Claro, como no tengo en mi vida un foco importante de lo que yo voy a hacer con mi vida, el sentido de mi vida, entonces ¿yo qué hago? Bueno, a ver si los vasos los puedo cambiar mañana, porque en realidad me tengo que ocupar de, en la materia, hacer algo con mi vida y ocupar mi tiempo. El problema con respecto a la vida administrativa o los detalles, no es que uno no se tiene que ocupar de la vida administrativa, ni mucho menos, ¿no? De tener que pagar los impuestos, tener que ir al gestor o al contador. Eso de ninguna manera uno lo puede renunciar, pero uno puede refugiarse en esto de manera de no entender cuál es su proyecto. Yo creo que el problema que plantea Luzzatto en el siglo XVIII es no pierdas en detalles el proyecto principal. Porque el proyecto principal tiene que ser el foco del sentido de tu existencia y los detalles, de alguna forma, tienen que circular alrededor de ese foco principal. ¿Qué pasa con mucha gente? Que como no tiene proyecto de vida, en consecuencia, los detalles
toman toda y a eso se le llama vida administrativa. Hay otro tema que a mí me interesa con respecto al tema de la vida administrativa y es no confundir objetivos temporales con proyecto de vida. Porque cuando alguien me dice, bueno, el proyecto de vida son mis hijos, yo empiezo a temblar, porque los hijos se hacen grandes y se van. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es que cada etapa tiene una etapa, una responsabilidad de etapa, pero eso no es un proyecto de vida. Un proyecto de vida es una pasión que tú encuentras, que puede ser la pasión del panadero o la pasión del piloto de avión, yo no sé cuál es la pasión de cada cual, que es la visión en la cual un alma va a dar luz desde ese foco. Un alma va a dar luz desde la medicina. Perfecto. Entonces su misión es entregarse a la medicina y ahí está su misión. Mira, una anécdota de un periodista, no puedo decir el nombre por razones éticas, de Miami, que tuve en un momento un encuentro, de un periódico muy importante, Miami Herald, dijo, le preguntaron en una cena, le dijeron, bueno, ¿qué pasa si el Miami Herald en algún momento le jubila, lo retira? Y dijo, voy a ser periodista del periódico del barrio, porque yo tengo alma de periodista. Es decir, yo no estoy periodista del Miami Herald, yo estoy vibrando como luz en esta dimensión. Entonces, la cuestión es, hay que encontrar la vibración de tu alma en esa luz, porque si no la encuentras, todos son sucedáneos, todos son, y a eso yo llamo vidas administrativas. Una vida administrativa es una vida que no tiene un foco, un sentido, un proyecto de su alma, y por lo tanto tiene que ir biológicamente sobreviviendo en esta vida y se vuelve una vida administrativa. Es decir, las almas son trascendentes a sí mismas, tienen un objetivo trascendente así, tienen que salir de sí mismas como un deseo de salir de sus propios límites. El deseo justamente es salir de sus propios límites. Si una persona se queda en los detalles dentro de sus propios límites, es una persona que puede estar frustrada si no vibra en un proyecto general. A eso yo llamo vida administrativa, no tener un proyecto general y crear sucedáneos para tener una vida de tipo biológico. Excelente, clarísimo, Mario. Yo te quería hacer una consulta. Recién hablaste sobre los deseos, ¿no? Discúlpame, antes que me pierda. Cuando vos hablaste de la pasión recién, ¿no? Eso, eso tiene un nombre específico en el Kabbalah, ¿no? Sería el... Bueno, en realidad la misión o el deseo ¿Sí? Tiene que ver con una palabra que no se asocia exactamente a deseo, pero que podría estar asociada, pero la gente la entiende también mal. En castellano no funciona como debe en la traducción, que es razón, que sería voluntad. Okay. Lo que pasa que la palabra razón, que es voluntad, es una voluntad placentera. Y la gente asocia voluntad a la exigencia. Entonces, muchas veces tengo cuidado cuando en alguna clase, en alguna conferencia de Cábala hablo de voluntad, porque la gente dice, uy, tiene mucha voluntad, parece que en nuestra mentalidad tener mucha voluntad es tener mucha autoexigencia. Voluntad en Cábala es tener tal placer que te lleve a esa exigencia, que no sientas la exigencia por el nivel de placer. No sentís el esfuerzo, no sentís el esfuerzo. No sientes el esfuerzo, no sientes el esfuerzo. Por eso nosotros decimos que hay 3 virtudes en el nivel de Keter. Ratzón, que sería esta que estamos hablando, Tanud y Emuná. Es decir, voluntad, confianza o fe y placer. Pero las 3 están juntas. Es una trinidad que funciona como uno en el nivel de Keter. Porque si no tienes entrenamiento, no tienes voluntad. Si no tienes confianza, no tienes voluntad. Y la voluntad tiene que ser placentera. Entonces, cuando hablamos de voluntad en Cábala, que es ese deseo, yo lo deseo y por lo tanto desde ese interior del deseo lo estoy realizando. Entonces no es un acto administrativo, porque hay que tener otro cuidado aquí. El acto administrativo puede ser un acto trascendente, el mismo acto. Lavar un vaso puede ser un acto administrativo y un acto trascendente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si tienes éxtasis lavando el vaso o no. Si tienes éxtasis lavando el vaso, en realidad deja de ser claro. Entonces tenemos un problema con el acto. Ningún acto reemplaza la intencionalidad interior del acto, que es la kavaná en hebreo, que es esa intencionalidad.
Entonces, yo lavo el plato feliz y tú lavas el plato infeliz. El otro trabaja feliz y el otro trabaja infeliz. Esto es como mucha gente que vamos a ver el amanecer y entonces uno dice, qué hermoso el amanecer. Dice uno, qué felicidad tengo. Y otro dice, qué triste el amanecer, termina la noche. ¿Cómo que triste? ¿Cómo que feliz? Es el mismo amanecer. Los dos están viendo el mismo amanecer. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la percepción de ese acto tiene un hecho trascendente y hay otro que no lo ve trascendente, lo ve de tipo administrativo. Entonces hay que tener cuidado con la definición de actos trascendentes y actos administrativos, porque un acto puede ser trascendente y administrativo según la voluntad placentera que tenga el alma, según dónde está situándolo energéticamente. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Mario. Eh, yo quería hablar sobre, bueno, justamente cuando hablas del deseo, a mí me gustó mucho como un paralelismo que hiciste, una parte más simbólica, que era sobre un carruaje en el cual, y acá yo lo trato de diferenciar un poquito más del concepto de la India, ¿no? Nosotros en India lo que es el deseo lo relacionamos directamente al apego, pero vos hablabas sobre que un carruaje, ¿okay? Lo que es el carruaje en sí, está representando el cuerpo, lo que es los caballos, ¿verdad? Que tienen ese carruaje representan lo que es la mente, ¿verdad? Y lo que es el chofer, no sé cómo sería la palabra, ¿verdad? Sería lo que es el alma, que sería Bueno, el deseo en sí. yo ese ejemplo, en realidad, yo no sé si lo habré dicho en algún momento, en alguna intervención, pero hay que Sí. tener mucho cuidado. Quizás hayas visto un video de Zuckerberg, porque ese ejemplo siempre lo ha traído el caballista uruguayo Jaime Zuckerberg, que en paz descanse, que su alma nos traiga bendición. Así que cuidado con ese ejemplo porque tengo que citarlo a él, porque él fue el que lo citó inicialmente. Jaime Zuckerberg, un hombre que murió a los 58 años en Jerusalén. Es verdad que tenemos ese quiebre o esa distancia entre la espiritualidad de la India con respecto al deseo. La India ataca el deseo como algo negativo directamente cuando nosotros en la Cábala entendemos que el deseo es, dice el Zohar, el fundamento de la realidad. El problema es el apego. El problema es cuando yo dependo y se transforma el deseo. Claro, ¿dónde está el límite? Eso es lo que estudiamos en Cábala. ¿Dónde está el límite entre el deseo y el apego? ¿Cuándo yo estoy deseando? ¿Cuándo yo estoy apegado? ¿Estamos de acuerdo? El deseo, de alguna manera, mantiene, el deseo lo que te tiene que llevar es a la desidentificación absoluta del yo en el todo divino, en Dios. Es decir, el deseo te tiene que llevar a desear la infinitud y a la desaparición del sujeto, metafísicamente hablando, porque en realidad el sujeto sigue existiendo en los niveles inferiores. El apego lo que hace es que el sujeto sea más subjetivo. Es decir, lo que hace el apego es que el sujeto se apega para ser más sujeto y por lo tanto para estar más limitado. Necesita del apego para sentirse más subjetivo. En cambio, el deseo no tiene lo mismo que el apego, tiene una desubjetivización porque nosotros deseamos la unión con la divinidad. Así que nuestro deseo final es en realidad entendernos que nosotros no somos sujetos. El apego es el que nos lleva a sentirnos cada vez más sujetos. Como verás, es completamente contradictorio el deseo y el apego. Son cosas totalmente diferentes. No sé por qué en la India los unen. Bueno, hay que explicarle desde la Cábala a la gente que viene de la India esta diferencia. Porque son cosas absolutamente diferentes. Nos deseamos ser luz para el universo, saliendo de nuestra subjetividad, y el apego no desea salir de mi subjetividad. El apego me mete más en mi subjetividad. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado porque el apego lo que es muy egoico, muy yoico, porque se apega para definir al yo. Y cuidado con la idea de desapego del yo, porque la idea del desapego del yo puede ser también otro apego. Así que hay que desapegarse de la idea del desapego. Esto ya es muy difícil, no los quiero No, dar no, 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 tanta pero luz. se entiende, Mario. Aquí, si ya llegamos a este nivel, identificarse, desapegarse de la idea del desapego. No, se entiende muy bien, se A ver entiende si muy se bien. llega a este punto, ¿no? Esto ya... Sabes, cuando vos hablas de deseo, a mí me resulta algo como, a mí me gustó, le da como un toque más, yo no sé, no hace la palabra risueña, pero nosotros a veces, yo veo que cuando estamos, le damos fuerte, le damos un fuerte palo a lo que es el concepto del deseo, muchas veces le saca mucho color, mucho encanto a la vida, ¿no? Y la verdad que esto que tú dices me resulta muy
me cierra mucho, o sea, más que me cierra, que directamente también te da mucho espíritu de vida, ¿no? Te da muchas ganas de levantarte de la cama, porque los deseos, pues si vos te estás por levantar de la cama y tenés un deseo y automáticamente, no, ojo que eso automáticamente te lleva un apego, ya directamente te quedas totalmente neutro, te quedas en una cuestión muy sin sabor, ¿no? El problema que mucha gente tiene, el alma que se confunde, sobre todo cuando está en sus primeros años, desde el nacimiento hasta su desarrollo, que está en el mundo de Asia, es confundir las necesidades con los deseos, las necesidades biológicas con los deseos. Entonces ahí hay que también tener cuidado. Y ni te cuento si le agregamos a este cóctel de mezcla de deseo, apego y de deseo y necesidad, los deseos artificiales que creó la sociedad capitalista a todo este enredo. Entonces la gente no sabe si está pegada, si desea, si tiene un estado de necesidad. Tenemos un cóctel ahí explosivo, ¿no? Necesito la tele, Dios mío. ¿Cómo necesito la tele? Como un estado de necesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con necesidades, deseos, apegos y deseos artificiales creados por el sistema económico. Ahí tenemos un año de estudio de Cábala para entender qué es deseo, qué es apego, qué es... Ahí tenemos una gran confusión y el alma, la mente confunde mucho el alma. La mente confunde mucho el alma, por eso hay que domesticar mucho la mente. Bueno, Domesticarla, no anularla. Tengo miedo, ¿eh? Que tú vienes un poco de la India, a ver si me la anulas. ¿podés repetir, Dije, por favor, domesticarla, no? anular la mente, ya le tengo miedo a Pablo. ¿Podés repetir, Mario, que te corté? Domesticarla, no, ¿qué dijiste? Domesticar la mente y no anularla. No anularla. Ah. Sí, porque la gente, hay muchos que quieren domesticar la mente pareciéndose que la quieren someter a la propia mente. A la mente no hay que someterla a nada. A la mente hay que explicarle cuál es su función. La mente es como un pequeño bebé que tenemos y le tenemos que explicar que no ponga los dedos en el enchufe. ¿Y qué hace nuestra mente? Uy, qué lindo. Voy a poner los dedos en el enchufe. No, cuidado con la mente. Nuestra mente es muy poderosa. Bueno, Hay gente dominada por su mente que sufre horrores. Los estados de ansiedad. Gente que se dualiza. La mente va por un lado, el alma va por el otro. Mi alma quiere estar en paz, mi mente no me deja en paz. Y la mente no deja en paz porque hay muchísimos motivos para que no te deje en paz. De repente un motivo puede ser el ego, que no te está dejando en paz, porque ¿qué es lo que hace? Hace que un profesor universitario imparte una clase donde nadie entiende ningún concepto y entonces el tipo eleva su ego porque nadie lo entiende. Entonces hay gente ininteligible en el orden de la oratoria. ¿Por qué? Porque parece ser que el ego los lleva a un intelectualismo indescifrable. Pasan cosas muy raras, esto pasa mucho en la universidad. Personas que operan con un cierto lenguaje especializado para de alguna manera mostrar un hálito de importancia egoica, que lo que no hacen es bajar al llano. Esta es una de las cosas muy envidiosas de los rabinos a Jesús, porque el tipo iba tan directo al llano que los rabinos no entendían nada, le envidiaban. Los rabinos estaban ahí analizando cosas muy extravagantes, con palabras muy extravagantes, y vino Jesús ahí, descalzo con 12 tipos alrededor, diciendo las cosas por su nombre, en plan llano y en plan sencillo, y la gente dijo, wow, a este rabino lo entendemos. Entonces, bueno, vamos a seguirlo porque se entiende. En cambio, los fariseos estaban en Jerusalén, ininteligibles, los doctores del templo. Y bueno, los doctores del templo, 2000 años después, son muchos de los profesores en la universidad a los que no se les entiende absolutamente nada de lo que dicen. Y en ese sentido, tenía razón Popper, el gran filósofo judío austríaco que murió en Nueva Zelanda, cuando decía, si a un profesor no se le entiende, es que él no entiende lo que está explicando. Porque ni él mismo entiende la realidad de lo que explica, porque se está autoengañando, porque se tendría que entender a sí mismo. Entonces, como verás, la mente hay que tenerle mucho respeto, hay que tratar de domesticarla, hay que tratar de canalizarla, es un elemento muy poderoso, pero tiene que estar al servicio del alma. Si la mente no está al servicio del alma, la mente me pone en un callejón sin salida. claro. Hay gente que por la mente se puede suicidar, porque la mente no tiene la salida. Porque la mente lo que muchas veces quiere realizar es un control absoluto de todo el sistema. La Binah quiere absolutamente controlarlo todo. Es como una madre que quiere matar a sus hijos. Pero ¿cómo los mata? Por sobrealimentación. Dice, niño, te voy a cuidar. Y ahí están por explotar. Entonces, la mente es peligrosa porque es una herramienta muy buena y hay que dominarla muy bien. Por ese motivo, siempre en la tradición judía se estudió. Pero no se estudió para exacerbar la mente, sino para dominarla. Aquellos que exacerbaron la mente terminaron egoicos. Claro.
Y ahí me gustaría hablar sobre, bueno, yo creo que un concepto importante es, puede ser que una persona que se considere un maestro, un gurú espiritual, ya por naturaleza ha fracasado espiritualmente. Bueno, en realidad, si él entiende que cada uno es un maestro, no fracasó. Si él entiende que es un maestro de sí mismo, Claro, no. El claro. problema es si él entiende que es el maestro y los demás son alumnos. Yo creo que el problema no está en que él se entienda, se autodenomina maestro. El problema está en que no entienda que los demás también son maestros de sí mismos. El problema es si tú estás creando alumnos o estás creando maestros. Yo creo que un maestro tiene que crear maestros. Qué Si un lindo eso. maestro crea alumnos, estamos ante un problema muy grave, porque los imprescindibles están en el cementerio, ¿eh? Claro, 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 claro. A mí cuando me dicen, ¿quién es imprescindible? Venga que lo acompañe al cementerio. Ahí están los imprescindibles. Todos somos prescindibles, y todos somos imprescindibles, en algún sentido. Ujú. Todos somos únicos, en un sentido, por lo tanto imprescindibles, pero no hay que tomar lo imprescindible como egoico para crearnos soberbios. Claro. Entonces somos imprescindibles, pero no tenemos que ser soberbios. Porque Muy, si nos sentimos imprescindibles y además somos soberbios, esto es un cóctel terrible. Entonces, cuando alguien me llama, ¿no? Me dice, yo soy pastor. Uy, ¿usted es pastor? ¿Y quiénes son sus ovejas? Porque en las comunidades cristianas evangélicas hay un pastor y los demás son ovejas. Esto es terrible. Todos son pastores. ¿Cómo puede ser? ¿No somos todos imagen y semejanza de Dios? ¿O hay un pastor y las demás son ovejas? Alguien me escribe y dice, yo soy pastor. ¿Qué suerte que tiene? No sabía que tiene ovejas. Yo creo que somos todos un mesías de nosotros mismos, todos rabinos de nosotros mismos, pastores de nosotros mismos, y no podemos decir, quien ostenta un título es un alma desesperada. Mario, creo que se ha cortado ahí. Ah, sí, ahí estás, se había cortado un segundito. Mario, eso también puede ser que, eh, hablando justamente de profesores, maestros, ¿no? Eh, Me gustó mucho el concepto que tú hablas sobre la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia, ¿no? Que el inteligente cree, el gran drama del inteligente es que solamente puede creer lo que sabe, ¿no? A diferencia del sabio, que considera que lo que piensa ridiculiza justamente lo que piensa, ¿no? Que es algo más ingenuo, ¿no? ¿Sabes que en Safed, en Tzfat, en hebreo, en la ciudad santa de la Kabbalah, en Galilea, porque si ustedes quieren saber dónde anda la energía, siempre anda por Galilea, ahí, entre Nazaret, dando vueltas por ahí, por eso también Safed, los cabalistas sabían, se fueron a Galilea. En Safed, en el cementerio hebreo de Safed, que están las grandes tumbas, por supuesto, Moshe Cordovero, Isaac Luria, hay como unas pequeñas tumbas en algunos como cuevitas, ¿no? Que cuando uno pregunta por primera vez, luego ya lo conoce, dice, ¿quiénes son estos? Y te dicen los cabalistas anónimos que no quisieron poner su nombre para no ostentar. A mí me parece algo maravilloso de esta gente, porque bueno, pobre Luria, calculo que Cordovero fueron tan grandes que les hicieron ahí, ¿no? Entonces, lo que los seres humanos somos personalidades muy curiosas. A la gente humilde la exaltamos sin ninguna humildad, ¿no? Lo que hicieron los cruzados con el Santo Sepulcro, pobre Jesús, un hombre tan humilde con ese sepulcro tan gigantesco, ¿no? Entonces, parece ser que vamos a contramano paradójicamente de los humildes. Si tú vas, por ejemplo, a Segovia y vas a lo que es de San Juan de la Cruz, a lo que es el sitio, el mausoleo de San Juan de la Cruz, tú no lo puedes creer, porque hay un brillo ahí, y tú dices, pero este hombre tan humilde, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia es muy importante, pero no lo más importante, la sabiduría es importante, pero no lo más importante, y que nosotros somos un esquema de 10 dentro nuestro donde todo es importante y donde no le podemos dar una importancia a un aspecto más que al otro. En el momento en que un ser humano le da más importancia a un fragmento más que al otro, está dividiendo y está operando bajo lo satánico, bajo el mal. Nosotros somos una unidad íntegra, integral. Somos una unidad como el universo, que es una unidad integral. Si nosotros no creamos esa unidad integral, por ese motivo yo te diría que más que el inteligente y más que el sabio está el gnóstico, el Da'atán, decimos en Kabbalah, el conocedor, el que puede utilizar la inteligencia a favor de la sabiduría
y el que usa la sabiduría a favor de la inteligencia. No es el sabio solo sin inteligencia, ni el inteligente solo sin sabiduría. El que puede utilizar la sabiduría con inteligencia y el que puede utilizar con inteligencia la sabiduría y viceversa. Y por lo tanto entonces aparece el Datán, aparece el conocedor, aparece el que sabe para qué lo masculino tiene su función expansiva y para qué lo femenino tiene su función restrictiva. Si nosotros no entendemos cuál es la función de la función de la luz está en concordancia y en conexión con la función de los límites. Nosotros tenemos que entender la función de los límites y también entender la función de la luz. Si nosotros solo entendemos la función de la luz, sin comprender la función de los límites, estamos ante un problema. Viceversa, si solo entendemos la función de los límites, no entendemos la función de la luz. Porque luz revelada y límites van de la mano, son dos aspectos de la misma realidad. Perfecto, clarísimo, Mario. Hay una cosita, cuando vos hablas hay algo que a mí también me moviliza mucho de tu trabajo, es cuando vos decís que nosotros siempre estamos hablando de la búsqueda de equilibrio, ¿no? Siempre está en esa permanente búsqueda de equilibrio. Y vos justamente decías que uno, en un momento te había escuchado decir que uno necesitaba, el único momento de la vida que uno entra en equilibrio es la muerte, ¿no? Es una sola oportunidad donde logramos equilibrarnos. Y que justamente creo que esto tiene que ver un poco con lo que vos decís, ¿no? Del deleite de lo cotidiano, que justamente es ir identificando permanentemente el estado de desequilibrio, ¿no? Y al identificar desequilibrio, que eso es algo que nos sobra, porque nosotros hay algo que estamos viendo todo el tiempo, sobre todo en la espiritualidad, que yo me sumo a eso, se ha vuelto muy autoflagelante, porque todo el tiempo decía, uy, cuánto falta, no me sirve por acá, no me sirve por allá, tengo que sumar, desequilibrio nos sobra. Entonces, ahí, vos sabés que a raíz de tu trabajo, yo también me he sentido como muy, muy grato, y yo, ay, pero qué bien que estoy. O sea, ya lo que estoy seguro es que estoy totalmente desequilibrado. Claro, la gente por eso seguramente está más tranquila estudiando Cábala, porque en la Cábala sentamos el desequilibrio de todos, entonces la gente se pone contenta, menos mal que no soy el único desequilibrado, ¿no? Pero aquí la cuestión no es el tema del desequilibrio, porque aquí hay que analizar la falacia del equilibrio. Si un bebé estaría equilibrado absolutamente, siempre sería un bebé. Para que un bebé deje de ser bebé, tiene que tener un desequilibrio. El crecimiento es un desequilibrio. No se puede crecer sin un desequilibrio. Si alguien aspira al equilibrio, aspira a mantenerse en la misma edad que tiene. Uy, miran, un hombre tan equilibrado, tiene 60 años, parece de 20. A los 20 se equilibró, no creció más. ¿Por qué pudo crecer más? Porque se desequilibró. El problema no es el desequilibrio, el problema es qué hacemos con el desequilibrio. El problema no es el desequilibrio. El desequilibrio es algo fantástico. El problema es qué hacemos con ese desequilibrio. Yo, por ejemplo, voy en una autopista, subo de 80 a 90 y de 90 a 100 voy disfrutando. Entonces, siempre estoy desequilibrado. ¿Cuál es? Si subí de 80 a 90, me tuve que desequilibrar, tuve que poner todo bajo las condiciones de 90 kilómetros por hora o bajo las condiciones de 100 kilómetros por hora. Un equilibrio constante, imagínate una persona que dice, yo en mi vida quiero equilibrio constante en todo. Ok, entonces voy a tener 80 kilómetros por hora. Ahora entro en la ciudad a 80 kilómetros por hora. Es un desastre. Yo en la ciudad tengo que bajar a 40. El equilibrio que yo tenía en la autopista no es el equilibrio de la ciudad. Entonces tengo que bajar de 80 a 40 porque en la ciudad atropello a cualquiera. ¿Qué hace la gente en la vida? Dice, yo voy a ir a 80. Este es mi equilibrio. Claro, entra a la ciudad, se carga todo lo que encuentra. Entonces, cuidado con la gente que te dice que está equilibrada. La gente que te dice que está equilibrada es muy sospechosa de ser la más desequilibrada, porque no se adapta al crecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con los supuestos equilibrados. Los que asumen su desequilibrio son los que realmente están conduciendo, bajando la velocidad, poniendo el freno, poniendo embrague, bajando a 40, subiendo a 60, eso es la vida. La vida es tener paz en los desequilibrios. Bueno, el problema que hace la mente es hacernos creer que porque tengo desequilibrios dejo de tener paz. Trampa de la mente. No, tengo desequilibrios, tengo que tener paz en los desequilibrios. Es lo que no logra el alma entender porque la mente le está haciendo una trampa. Pablo, la verdad que fantástico. Te agradezco mucho la entrevista. Te estás tomando la realidad de toda la noche, me preocupa lo tuyo. Te lo has tomado en realidad
de manera literal. Sí, así es, así es. Un placer, un placer muy grande. Por favor. Bueno, Mario, entonces, bueno, con esto te quería pedir un cierre, que es sobre el tema de las cualidades. Se habla mucho en el yoga sobre las cualidades del alma, ¿no? O sea, algunas escuelas de yoga, Raja Yoga, etcétera. ¿Tendrías algún comentario? O sea, ¿el alma tiene cualidades? Por supuesto, todas las dimensiones son A sus nivel, cualidades. todas sus dimensiones, ¿no? Todas sus dimensiones son sus cualidades. Las cualidades del alma. Lo que pasa que el problema es que las cualidades también son sus desequilibrios. Exacto. Es decir, cuando nosotros hablamos de cualidades del alma en la Kabbalah, estamos hablando de energías que pueden ser cualidades, pero que esa cualidad llevada al extremo puede ser un desequilibrio. Por eso en la Kabbalah dice, no seas tan responsable de ser irresponsable. Es decir, el problema es que si tenemos un tipo demasiado responsable, va a sufrir en la vida, no se puede ser tan responsable, pero tampoco irresponsable. Entonces, ¿qué se hace? Imagínense un responsable absoluto. Un responsable absoluto, se le cae el vaso, se enoja, porque tiene la responsabilidad de que el vaso no se enoje. Un responsable absoluto tiene el control de todo. Es un desequilibrado un tipo responsable. Entonces alguien va a decir, no, son los irresponsables los que están desequilibrados. No, no, a veces los irresponsables no están desequilibrados, fueron muy equilibrados. Gracias a ellos se inventó el avión, se inventó la electricidad. De repente hicieron cosas aparentemente irresponsables, pero así avanzó el mundo. Por lo tanto, la dualidad de responsabilidad y irresponsabilidad pertenece a un problema. Entonces yo no hablaría de cualidades, aunque las dimensiones son cualidades. Hablaría de energías neutrales en el campo del alma, que no llamaría cualidades, y que son cualidades en la medida en que sabemos operar con ellas. Pero que si esas energías no son operadas de manera que tengan que ser operadas en sentido positivo, esas mismas cualidades se pueden volver negativas. Por eso, si quieres un cierre, a mi modo de ver, para contestarte esta pregunta, yo citaría a Paracelso, el gran alquimista. Paracelso dijo, todo es veneno, todo es remedio, depende de la dosis. Muchísimas gracias a todos. A ti, por favor. Bueno, Mario, gracias entonces. Mario, nosotros te encontramos entonces para todos los que te quieren conocer un poquito más a través de tu página de internet, que busquen Mario, tu página es www.mariosaban.com, ¿cierto? Si quieren ser equilibrados, que no me busquen, al revés. Ah, perfecto. Está muy bien, está muy bien. Un placer, ¿eh? Shalom, shalom. Cuídate, Gracias a shalom, todos shalom. por participar, ¿eh?